Bien, en esta charla vamos a tocar el tema de insuficiencia renal, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, buscando encontrar todos los signos y síntomas que nos lleven a realizar el diagnóstico y poder realizar el tratamiento adecuado. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, estamos hablando de un síndrome definido como el amplio y rápido deterioro de la función renal, con las consecuencias clínicas y analíticas que esto conlleva, ¿sí? Es la falla de la función renal en forma aguda, donde esto va a repercutir en el resto del organismo. Bien, cuando hablamos de la etiología de la insuficiencia renal aguda, tenemos que pensarlo y dividirlo en renal, prerrenal y posrenal, ¿sí? Las causas prerrenales o funcionales es la alteración funcional, ¿está bien? Pero sin daño estructural del riñón, de los riñones. Y esto se debe a una disminución de la perfusión renal, que puede revertir rápidamente esta alteración cuando se corrigen las causas que motivan dicha disminución de la perfusión, ¿sí? Es decir, es un cuadro el cual se presenta una insuficiencia renal aguda, generalmente por esta disminución de la perfusión renal, que si encontramos la causa y indicamos el tratamiento adecuado, puede que revierta rápidamente. En cambio, cuando hablamos de renal o parenquimatosa, acá ya tenemos un deterioro brusco de las funciones renales ocasionadas por una lesión anatómica de cualquiera de las estructuras renales, los glomérulos, túbulos, intersticios, vasos. Alguna estructura anatómica del riñón está afectada y ya acá tenemos un daño parenquimatoso. Y cuando hablamos de posrenal u obstructiva, la patología la tenemos posterior, como bien dice la palabra, al riñón. Entonces esto se debe a que el riñón funciona adecuadamente y hay una dificultad para eliminar la orina, ¿tá? Producida al exterior, obviamente en la diuresis, por una obstrucción de las vías urinarias, ¿sí? De los uréteres y demás. Y esta obstrucción puede ser intrínseca, propia de las vías urinarias, o extrínseca, que comprimen a las vías urinarias. Entonces estamos frente a una falla posrenal, donde el paciente tiene la dificultad de orinar de la diuresis, ¿sí? Y esto ocasiona posteriormente, si se sostiene, un daño en el riñón. Bien, en esta diapo vemos la fisiopatología de lo que hablábamos recién con respecto a las etiologías. Vemos en la parte prerrenal, ¿está bien? Que tiene que ver, por eso está señalizado el paquete vascular, que es esta depresión de volumen renal, ¿está bien? Esta caída de volumen efectivo, y la enfermedad vascular renal es por la mala perfusión del riñón, ¿sí? Con respecto al renal, algún daño que se haya producido a nivel glomerular, del túbulo intersticial, la parte vascular, pero a nivel del parénquima renal, y posrenal, como ahí lo muestran, a través de los uréteres, la pelvis renal, o posteriormente es un grado de obstrucción, ¿está bien? Que sea propio de la vía urinaria, o puede ser extrínseco, también de otro órgano, que puede comprimir y no permitir el paso de la diuresis, ¿sí? Entonces, esta obstrucción puede estar a nivel ureteral, a nivel vesical, a nivel uretral o a nivel prostático, que impide la eliminación de orina al exterior.
Bueno, continuando con lo que es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda prerrenal, como causas tenemos principalmente todo lo que es la hipoperfusión renal, ¿sí? Una de las causas importantes de la hipoperfusión renal es los cuadros de la hipovolemia efectiva, por ejemplo en cuadros donde el paciente está cruzando con una hemorragia de algún tipo, entonces tiene una hipovolemia efectiva y esto lleva a una mala perfusión a nivel renal. En pacientes con bajo volumen minuto cardíaco, por ejemplo como en una insuficiencia cardíaca, ¿está bien? Donde esta insuficiencia cardíaca no permite realizar una buena perfusión a nivel de órganos importantes como en este caso el riñón. Entonces esta mala perfusión del riñón puede generar una insuficiencia prerrenal. Un cuadro de deshidratación, ¿está bien? Pacientes que capaz que cursaron con un cuadro gastrointestinal, una gastroenterocolitis, donde tuvieron varios episodios de diarrea, vómitos, y que esto, bueno, lo llevó al paciente a cursar con un cuadro de deshidratación. También se ven los cuadros de deshidratación en la gente mayor, donde tienen disminuido el hábito de la ingesta de líquido y muchas veces el calor, la mala hidratación generan cuadros de deshidratación. En cuadros febriles también, donde el paciente también puede tener un cuadro de deshidratación y no tener ingesta de líquidos. Y bueno, lo vamos a ver como estamos ahí en la imagen con el pliegue, ¿está bien? Nosotros habitualmente, si nosotros hacemos un pliegue en la mano, en la parte del cuerpo donde en diferentes lugares se pueden realizar, rápidamente va a tomar la piel va a tomar su contextura normal, mientras que cuando tenemos un paciente deshidratado va a quedar como lo observamos en la mano, donde va a ser más lenta el pliegue a la normalidad. Nos va a quedar el pliegue así marcado, signos de deshidratación, ¿sí? Por el otro lado también podemos presentar un cuadro de insuficiencia renal aguda prerrenal en pacientes con vasodilatación sistémica, en pacientes quemados gravemente, pacientes con cuadros sépticos, ¿sí? Y por el otro lado una compresión vascular como una estenosis arterial de la arteria renal, donde también tiene una hipoperfusión el riñón, ¿sí? Estas son las causas que podemos encontrar en la etiología de la ira prerrenal. Bien, pasamos a las causas, la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, causas renales. Tenemos por un lado la nefritis intersticial aguda, que las causas pueden ser drogas en un 70%, antibióticos, AINES, furosemida. También puede ser producida por alergia a alguno de estos medicamentos. Infecciones, también una infección interna, digamos, del riñón, invasión directa del riñón como una pielonefritis o una infección indirecta, que sería una infección sistémica y que comprometa posteriormente a la falla renal. Enfermedades sistémicas, metabólicas, diabetes, hipertensión, los metales pesados, ¿sí? Enfermedades autoinmunes como el lupus. Lupus generalmente hace un daño importante a nivel del riñón, sarcoidosis. Enfermedades hematológicas como linfomas, mielomas, idiopáticas por inmunos complejos, con uveitis, y tóxicas, venenos de víboras, ¿sí? Todas estas causas nos pueden llegar a dar una nefritis intersticial aguda. Causas de insuficiencia renal por daño propiamente dicho del riñón.
Otra de los daños que vamos a encontrar va a ser la necrosis tubular aguda, ¿sí? Esto se puede ver debido a la isquemia, evolución de una prerrenal, como habíamos dicho previamente, a renal, también que esto se perpetúe en el tiempo, una prerrenal que rápidamente podría evolucionar favorablemente, que esto se perpetúe el daño y que pase a renal, toxinas, fármacos, ¿está bien? Fármacos como los aminoglucósidos, anfotericinas, son nefrotóxicos y bueno, pueden generar daño renal, pigmentos como mioglobina y sustancias de contraste que también pueden llegar a dar una necrosis tubular aguda. Bien, ya vimos las causas, etiologías prerrenales, las renales, propiamente dichas, afectación al riñón, y ahora vemos las posrenales, ¿sí? Que generalmente son por obstrucción. Las causas más frecuentes tenemos la hipertrofia prostática benigna, ¿está bien? Que al aumento del tamaño de la próstata, esto produce una compresión extrínseca, ¿no? Porque estamos hablando, la próstata es la que va a comprimir a nivel uretral y va a generar esta obstrucción posrenal, ¿sí? Un CA de próstata, una vejiga neurogénica, también por ciertas patologías, generalmente es muy frecuente en los diabéticos, que bueno, producen una mala, digamos, una obstrucción posrenal, tumor en los uréteres, donde haya una obstrucción a nivel ureteral, o nefrolitiasis bilateral, que bueno, pueden comprometer las vías urinarias, los uréteres y generar una obstrucción. Bien, para poder llegar al diagnóstico de una insuficiencia renal aguda, sabemos que es sumamente importante, como en esta patología, como en cualquier otra patología, realizar una buena anamnesis, ¿sí? La anamnesis nos va a ayudar a encontrar la causa, ¿tá? Entonces hay que realizar una buena anamnesis buscando la causa de esta insuficiencia renal. Por ejemplo, la ingesta de diferentes fármacos, que el paciente haya consumido ciertos fármacos, que haya tenido contacto con algún agente tóxico que pueda generar el daño renal. Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que sepamos de que este paciente ha presentado nicturia, dificultad respiratoria, disnea, paroxística nocturna, ortopnea, edemas en miembros inferiores, diferentes signos y síntomas que nos lleven a pensar que el paciente cursa una insuficiencia cardíaca, ¿sí? La medicación que toma muchas veces es importante porque también nos orienta. Si este paciente a nivel de la parte cardíaca escuchamos un tercer ruido, un cuarto ruido, si auscultamos rales, ¿está bien? Todos estos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca nos pueden hacer pensar que este paciente tiene un daño renal debido a esta mala perfusión por la falla cardíaca, ¿sí? Signos y síntomas de una hipovolemia. Si este paciente vemos de que está pálido, sudoroso, que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial, una hipotensión ortostática, signos de sangrados evidentes o no evidentes, buscando la causa, viendo si este paciente ha tenido una hemorragia digestiva, constatar si este paciente tiene melena o no, hacer una anamnesis importante con respecto a esto, el consumo de alguna sustancia, algún antiinflamatorio o alguna medicación que lo haya llevado a este paciente a tener una hemorragia digestiva, si le vemos hematomas,
si toma alguna medicación como un anticoagulante y ver si este paciente está cursando con alguna hemorragia, como bien dijimos, que no sea evidente, ¿sí? Ver la causa que nos esté dando esta hipovolemia, ¿sí? Si es una mujer en edad fértil, poder ver si este paciente no está frente a un embarazo ectópico y que tenga alguna hemorragia ginecológica o una hemorragia ginecológica por otra causa, ¿sí? Entonces tenemos que ver todos los antecedentes y preguntar en base a buscar una causa como una hipovolemia. Enfermedades sistémicas, saber si este paciente tiene una enfermedad sistémica, diabetes, hipertensión, si tiene alguna enfermedad autoinmune como lupus, digamos, interrogar en base a los antecedentes patológicos y si ese paciente cursa con alguna enfermedad sistémica. Preguntar sobre la diuresis actual. El 60% de los pacientes con una insuficiencia renal aguda cursan con oliguria, bien, que es una diuresis entre 100 y 400 mililitros en 24 horas. Preguntar las características de esta orina, si tiene espuma, si es normal, cuántas veces orina, digamos, todo esto también lo tenemos que preguntar en la anamnesis. Si el paciente tiene edemas, no tiene. Son todas preguntas sumamente importantes para poder ir orientándonos a un diagnóstico. Bien, una vez realizada una buena anamnesis, donde contamos con los datos obtenidos a través del paciente y también de familiares, ¿sí? Familiares, amigos, quienes nos pueden también colaborar con el tema de la información de los antecedentes del paciente, del estado actual, de patologías que haya sufrido, que bueno, muchas veces el estado del paciente no es el mejor y bueno, el aporte de familiares nos ayuda bastante, ¿sí? Bueno, pasamos al examen físico, como siempre. Es sumamente importante hacer un examen físico completo, como hablábamos anteriormente, para poder encontrar signos de una insuficiencia cardíaca, signos de una hemorragia o un cuadro de hipovolemia, signos de deshidratación. Entonces, es importante en principio hacer el control de todos los signos vitales del paciente, donde vamos a tener una frecuencia cardíaca que nos va a hablar de si el paciente si está aumentada, y esto puede hablar de algún cuadro de hipovolemia, si está aumentada y tiene alguna arritmia, digamos. Con respecto a la frecuencia cardíaca vamos a sacar bastantes datos, con respecto a la presión arterial del paciente, con respecto a cuando ocultamos los ruidos cardíacos, si son regulares, irregulares, si el paciente presenta algún soplo, si presenta un tercer ruido, un cuarto ruido, para ver si estamos hablando de una insuficiencia cardíaca. A nivel respiratorio, si el paciente tiene rales o no. Con respecto a la saturación, si satura correctamente, ver el tema de la piel y si el paciente está pálido, palidez mucocutánea, si tiene buena o mala perfusión, si tiene las terminales cianóticas o están conservadas, la temperatura del paciente. Con respecto a la temperatura, es importante ver si el paciente está febril o no, si está frío, si el paciente tiene edemas en miembros inferiores, en lugares de decúbito, o si tiene edemas en todo el celular subcutáneo, hacer la marca para ver si le queda godet al paciente en un reparo óseo. Con respecto a todos los signos que nos pueda traer este paciente de deshidratación, si tiene sequedad de piel y mucosas, si tiene el signo del pliegue, ¿sí? Todos estos datos nos van a aportar a
poder encontrar la causa que está ocasionando esta insuficiencia renal. Vamos a hacer, como dijimos recién, evaluar exhaustivamente todos los aparatos cardiovascular, respiratorio, digestivo, como para poder encontrar la causa de esta falla renal, ¿sí? Bien, para ir avanzando en el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda, vamos a pedir un laboratorio, también un laboratorio completo, donde en principio no nos tiene que faltar un análisis de orina. Vamos a ver los cilindros granulares, puede que encontremos proteinuria y hematuria asociado a este daño tubular, cilindros hemáticos, que también nos está hablando de este daño. Va a tener el paciente una reducción brusca del filtrado glomerular en un 50%, ¿está bien? Lo tenemos medido con el clearance de creatinina, que es entre 80 y 120 lo normal. Con respecto a la creatinina plasmática va a estar duplicado, mientras su valor es menor, su valor normal es menor a 1,3. Va a tener una duplicación en horas o en pocos días. También la concentración de productos nitrogenados como la urea. Y también en el laboratorio vamos a encontrar que este paciente presenta un cuadro de acidosis metabólica con un aumento del potasio, una hipercalemia, ¿sí? Entonces todos estos datos nos van a seguir aportando al diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Debemos pedir una ecografía para ver el tamaño de los riñones, si tiene algún proceso infeccioso, si tiene litiasis, digamos, ver las características de esos riñones, eventualmente si es necesario TAC. Hay diferentes estudios que también se pueden llegar a pedir y bueno, como diagnóstico definitivo, si no se encuentra la causa, si esto continúa el cuadro y no mejora y no evoluciona favorablemente, evaluar la posibilidad de hacer biopsia. No en todos los casos, pero sí en los casos que amerita. Bueno, como complicaciones comunes la insuficiencia renal aguda, esta falla renal que no nos permite, no permite al riñón cumplir con sus funciones básicas. Parte ya lo hablamos anteriormente, pero bueno, dentro de la metabólica tenemos esta hipercalemia, este aumento de potasio, acidosis metabólica, puede tener una hiponatremia también el paciente, hipermagnesemia, hiperuricemia, esta sobrehidratación del paciente que va a generar estos edemas periféricos, está bien, por esta falla renal va a haber una sobrehidratación y tenemos los edemas periféricos, puede que el paciente tenga edema cerebral. A nivel cardiovascular, este aumento, esta sobrehidratación puede llegar a dar un edema agudo del pulmón por los trastornos de iones, sobre todo del potasio, pueden generar arritmias. Esta sobrecarga también puede dar pericarditis, derrame pericárdico, hipertensión por mala enfermedades cardiovasculares como GIAM, ¿sí? Y elevados valores de la urea a nivel gastrointestinal nos pueden dar náuseas, vómitos, esta malnutrición, hasta nos puede dar un síndrome urémico, cuando se eleva demasiado la urea nos pueden dar hemorragias digestivas y cuadros importantes, ¿sí? A nivel neurológico, el paciente puede estar irritable, puede tener asterisis, temblores, ¿sí? Cambios en la personalidad, cambios psiquiátricos, también cambios neurológicos. Con respecto a lo hematológico, anemia, sangrado y predispone también a infecciones como neumonía, cuadros sépticos, infecciones en el tracto urinario,
Digamos, son todas complicaciones que pueden presentar frente a un paciente con una insuficiencia renal aguda. Bien, ahora pasamos a la insuficiencia, enfermedad renal crónica, ¿está? Que bueno, va a tener algunas características las cuales vamos a poder diferenciar de un cuadro agudo a un cuadro crónico. Bien, hablamos de enfermedad renal crónica cuando tenemos este daño renal por lo menos 3 meses de evolución, definido por alteraciones funcionales o estructurales renales, ¿sí? Donde tenemos una reducción del filtrado glomerular, por lo menos 3 meses de evolución, y la estratificación la vamos a hacer con respecto al filtrado glomerular y en base a la proteinuria. Con respecto a la enfermedad renal crónica, como etiologías tenemos la más frecuente es la nefropatía diabética. La nefropatía está asociada a la diabetes, es la principal causa de insuficiencia renal terminal. Otras causas que nos pueden dar daño renal, enfermedad renal crónica, es la hipertensión arterial, siguiendo en orden de frecuencia la glomerulonefritis crónica, riñones poliquísticos, nefropatía intersticial crónica, uropatía obstructiva y enfermedades de colágeno. ¿Sí? Estas son las patologías más frecuentes que llevan a un daño renal crónico. Bien, con respecto a la clínica del paciente con enfermedad renal crónica, dentro de los signos y síntomas tenemos, dentro de lo neuromuscular, tenemos debilidad, neuropatía periférica, trastornos cognitivos, pacientes que presenten calambres, síndrome de las piernas inquietas, ¿sí? Trastornos del sueño, y esto bueno, puede ir aumentando, depende la toxicidad del síndrome urémico y generar encefalopatía, asterixis, hasta coma del paciente, ¿sí? Con respecto también a valores elevados de urea, nos pueden dar trastornos gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos. A nivel endocrino y metabólico, esto puede repercutir en la menstruación de las mujeres y presentar amenorrea. Puede que presente el paciente disfunción sexual, osteopatía metabólica por la absorción de calcio, puede generar una insulinoresistencia, hipercatabolismo proteico, ¿sí? Y otros trastornos que nos habíamos mencionado anteriormente, como la serositis, pleuritis, pericarditis. Puede que el paciente tenga prurito, hipo, anemia, disfunción leucocitaria y plaquetaria. Bien, como marcadores de la enfermedad renal tenemos la proteinuria, ¿sí? Tenemos diferentes rangos. La microalbuminuria es entre 30 y 300 miligramos en 24 horas. No es detectable con las tiras reactivas y es marcador de enfermedad renal incipiente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos proteinuria, ya que va de 300 miligramos a 3,5 gramos en 24 horas, estamos hablando de que es un marcador de enfermedad renal franca. Y cuando tenemos valores de proteinuria en el rango nefrótico, como lo vimos en otra charla, es mayor a 3,5 gramos, y esto está asociado al síndrome nefrótico, que va acompañado de la hipoalbuminemia, disminución de la albúmina en el plasma, edema, esto lleva al edema del paciente, y la hiperlipidemia. Estas son las características que ya hablamos de un paciente que está en un rango nefrótico. Bien, cuando viene un paciente que sospechamos una insuficiencia renal, ¿cómo determinar si esta insuficiencia renal es aguda o crónica? ¿Qué datos podemos obtener para orientarnos en el diagnóstico?
en principio laboratorios previos, donde veamos que el paciente ya tenía una insuficiencia renal o no, donde era estrictamente normal, entonces podemos entender de que es una causa aguda. La severidad de los síntomas, los signos urémicos, ¿está bien? Todo esto nos va a hablar del cuadro agudo del paciente. La severidad de la anemia, estamos relacionados a si el paciente no está cursando con una pérdida, una hemorragia, y bueno, y cursa con anemia, estamos más pensando en un paciente con una insuficiencia renal crónica, donde ya tiene compromiso a nivel renal de la eritropoyetina, y esto hace que el paciente curse con anemia. Alteraciones de calcio y fósforo, que hablamos más de una insuficiencia renal crónica, y el tamaño de los riñones, ¿sí? Cuanto más avanza la enfermedad, los riñones se convierten, como vemos en la imagen, se achican, ¿sí? Bien, como un rompecabezas, ir viendo y evaluando diferentes signos y síntomas que nos van a llevar a pensar en una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Pistas de cronicidad, la evaluación clínica del paciente, laboratorios previos donde veamos de que la función renal del paciente previamente era normal, donde tenemos que pedir función renal, sedimento urinario, ver la proteinuria, ver si ese paciente ha tenido nicturia, antecedentes de nicturia. El tema de la anemia nos va a hablar de un cuadro crónico, el tema de las alteraciones del calcio y del fósforo lo mismo, y los riñones reducidos de tamaño también nos va a hablar de una enfermedad crónica. Bueno, llegamos al fin de esta charla. Importante, como lo decimos en todas las rotaciones, tratar de hacer una buena anamnesis al paciente o familiares que nos aporten datos para ver antecedentes patológicos del paciente, enfermedades que curse el paciente, medicación, todo, si se ha estado en contacto con alguna sustancia tóxica, con sustancias de contraste, si el paciente ha tenido antecedentes de vómitos, diarrea, que curse una deshidratación, digamos, poder evaluar todas las causas que nos pueden llevar a este paciente a cursar con una insuficiencia renal aguda, evaluar todo, hacer un buen examen físico para también poder ir ajustando los datos como para poder llegar a un diagnóstico y complementarlo con todo lo que es laboratorio, ecografía, y todo lo que sea necesario como para poder terminar de hacer un diagnóstico, llegar a un diagnóstico y poder efectuar un tratamiento adecuado. Bueno, muchas gracias por la atención.